aquí está, como les mencionaba hace un momento, el error fue que yo le puse 22% y no era 22%, era 2.2%. Entonces, obviamente, eso generaba que nos diera otro resultado completamente diferente, ¿no? Pero bueno, gracias por ello, y pues vamos a trabajar con esta parte, ¿no? Aquí tenemos en cuenta que teníamos el valor, o sea, eso es lo importante aquí, no debemos de perder de vista esto. Resulta y necesitamos como tal considerar pues cuál es el valor a determinar y el monto total ya con intereses y demás es de 4.624. Sí me daba, o sea, el detalle sí eran los paréntesis, efectivamente, pero el detalle más grande era los 2.2%. Entonces aquí ya lo tienen formulado para que lo automaticen y no tengan ningún problema. Y posteriormente se calculaba el valor presente, ¿no? Y este valor presente, aquí tenemos una fórmula donde me indicaba cuánto es el valor, o sea, son 535 pesos mensuales, y tengo que calcularlo mediante esta fórmula. Y nos daba el total que era 3.885 sin interés. Ojo, esto era sin interés. Una vez agregándole el 2.2% por los 8 meses, nos da el valor de 4.624.47. Claro, porque se va capitalizando de forma mensual. Es un interés mensual que se le cobra del 2.2%. Entonces no hay tanto problema. Digo, si lo quisiéramos hacer, digo, fácilmente lo podríamos calcular de esta forma. Y pues obviamente esto sería por los 8 meses. El valor adicional, esta cantidad, más los 683, me estaría dando 4.000. Ah, no, perdona, si está capitalizando, sí es cierto. Acá te dice, sí, perdóname. Dice, se está capitalizando el ejercicio. Entonces, esto quiere decir que tenemos como tal el valor a considerar. Aquí lo tenemos, incluso en el mismo ejercicio lo tenemos solucionado, que nos dice, tenemos la tasa de interés, el punto como tal, elevado a la octava potencia, se eleva a la octava. Y entonces ya es como me da el resultado, o sea, teniendo este dato, pero debemos agregarle el uno. Eso es algo importante, ¿no? Que se debe de agregar el uno para no tener dificultad y poder tener el resultado de una forma mucho más óptima. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí en uno de los ejercicios que teníamos de la evaluación que nos pide, dice que una persona que se dedica a la consultoría privada alquila una oficina por un año. En el contrato se establece que pagará 20.000 pesos mensuales de manera anticipada, con una tasa de interés anual del 12%. ¿Cuál será el valor presente de dicho alquiler? Y acá dices, bueno, voy a utilizar las mismas fórmulas. Bueno, no puedo utilizar esto porque al final del día es el valor total del crédito. Voy a ver el valor presente, que esa es la fórmula que me dice. Vamos a calcularla. ¿Puedo hacerla? Claro que sí. Obviamente, aquí ya la tenía como tal. Que a algunos les aparece PV o les aparece valor presente. Ambos es lo mismo, ¿sale? Es lo mismo, no se vayan a confundir como tal en algún momento dado. Entonces, siempre que lo trabajamos de esta forma, es necesario recordar cómo se calcula como tal. Y entonces, en ese sentido, el resultado óptimo, necesitaríamos ver precisamente cuál es el valor este valor presente, ¿no? El valor presente de dicho alquiler, porque tenemos que considerar estos valores y nos dan por ahí una serie de opciones, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿cuál de todos estos valores podría llegar a ser? Bueno, vamos a la fórmula. La fórmula tenemos que hacer de la siguiente manera. Vamos a considerar los 20.000 pesos. Ojo, bueno, todo esto tiene que ser en un paréntesis porque todo se encierra en uno solo. Primero voy a considerar mis 20.000 pesos y los voy a multiplicar por uno menos, voy a considerar a la cuestión de mi anualidad, que en este caso sería 1.01 elevado a la menos 12. ¿Claro? Ese sería mi primer resultado.
Y todo esto va a tener que ser dividido entre el resultado. Ah, miren, aquí ya lo tenía. ¿Por qué salió el interés mensual? Aquí sí es importante que tomemos en cuenta del por qué sale el interés mensual. Y la cuestión que nos da precisamente es porque vamos a considerar, en este caso, los datos del interés anual, que es el 12%, entre 12 y nos da el 1%. Es por ello que da el interés mensual. ¿Y por qué razón? Porque acá te dice el interés. Dice, el interés anual es del 12%. Sí, claro, pero el detalle es que se capitaliza de forma mensual. Y a ponerlo de forma mensual, tenemos que calcularlo de esta forma. ¿Sale? Entonces, es por ello que lo utilizamos de esta manera. Entonces, es algo que debemos de darle esta continuidad, ¿no? Para no tener ninguna dificultad en todo momento. Ahora, si yo lo realizo, como les había mencionado aquí, por ejemplo, que sería por el POM 1 y tendría que ya considerar directamente el 1.01, el resultado que me da, vean, me da 225.101. Pero aquí vamos a tener una pequeña variación. Y esto es algo importante que probablemente bueno, en los videos se te explica como tal cuál es la función de cada uno de estos elementos, pero te dice que es uno menos, aquí te está la fórmula y te dice menos el uno que es fijo más el valor de el porcentaje, ¿no? Que ya lo tenemos aquí asignado. Ahora, aquí en este caso, como ya tienes el valor, o sea, ya lo tienes sumado, vas a elevarlo a la -12. Aquí es tal vez donde en muchas ocasiones llegamos a tener esta confusión y posteriormente vamos a considerar entre el valor que se tiene que ser dividido entre el valor prácticamente completo, que aquí ya sé dónde está este pequeño detalle, y el resultado nos da 225.000 pesos, ¿no? Aquí como tal de este resultado. Mm, Estos 225.000 que tendríamos a considerar o a llegar a determinar en algún momento dado, todavía tendremos que agregarle el resultado de para calcular el valor anual anticipado. Lo ideal es multiplicarlo, obviamente, porque es el valor presente. Necesito la anualidad anticipada, porque al final del día es una anualidad. Y entonces aquí lo único que tendremos que sería es multiplicar por 1.01. ¿Por qué razón? Porque sería considerar el valor completo. Y entonces el resultado me da 227.352.56. No me acuerdo cuáles son los resultados que te pone el ejercicio, pero hay uno de 227, ¿no? O sea, ese es el resultado. Tal vez aquí cambiaría por decimales porque también tiene mucho que ver. Yo estoy utilizando todos mis decimales, estoy tomando en cuenta todos estos detalles y es muy diferente cuando lo hago una calculadora, cuando voy truncando. Que si trunco, obviamente, pues, o quito decimales, me cambia por completo el resultado final, ¿no? Entonces, eso es algo también que no debemos de perder de vista, que es importante tomar en cuenta y dejarlo para no tener dificultades en algún momento dado, ¿sale? Entonces, la fórmula del valor presente sí es algo que tenemos que estar trabajando muchísimo y es algo que lo vamos a tomar ahí o lo vamos a llevar a cabo para poder hacer estos ejercicios y no tener dificultades alguna. Eh, puede ser, aquí puede ser que en algún momento dado nos lleguemos les digo, se lleguen a confundir y pues es normal, ¿no? Pero
pues no es nada como que pensemos bien exactamente qué necesitamos calcular y ahí es el donde está el detalle de los ejercicios, porque el ejercicio no te preguntan de forma consecutiva, bueno, no te preguntan de la misma manera en todos, sino como que te va haciendo ahí una especie de preguntas bien interesantes porque es precisamente para poder analizar, pero todo está dependiendo, a ver, si cuando vean eso, a ver, espérame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de esta forma, vamos a irlo solucionando y ahí es donde pues, empiezan ustedes a pensar en esta parte. Y acá el ejercicio te dice, o sea, ¿cuál será el valor presente de dicho alquiler? Rápido piensas, quiero calcular el valor presente. Va, ok, calcúlalo. Necesito calcular el valor presente. ¿Pero qué creen? No tenemos el valor de la anualidad, o sea, no lo tenemos. Y entonces, ¿cuál es el valor que podríamos llegar a determinar? Y la realidad, podríamos calcular la anualidad, sin problema lo podríamos hacer, ¿sale? Y para ver el valor completo de cuánto sería con la anualidad y el valor presente, pues sería este valor, ¿sale? Entonces, eso es algo que no debemos de perder de vista y que debemos de trabajarlo constantemente. Aquí lo puse por 1.01 para poder hacerlo mucho más fácil, pero si yo quisiera hacerlo con esta fórmula, entonces tendría la siguiente función, ¿no? Tendría mis mismos 20,000 pesos. Aquí sí lo tengo que multiplicar. Aquí es de forma distinta. Y lo considero que es uno más mi tasa de interés. Aquí tendría que ser la tasa de interés. Puedo trabajar con la tasa de interés mensual, que ya la tengo calculada. La voy a elevar a la potencia, que en este caso sería a 12. Y, de un segundo porque me eliminó. Sería los 12, claro, menos uno. Y todo el resultado lo dividiría entre la tasa de interés. Claro. Entonces, como tal, tendría mi valor. Me dio un millón y tantos, ¿no? Son cuatro paréntesis. Están dos, tres, cuatro. Y posteriormente, después del menos uno, cierro un paréntesis. Y entre como tal, ¿no? Muy bien. Es lo que necesitaría. Ahí está. Em, uno más. Ahí está el error. Tengo que cerrar el paréntesis. Y me sobra uno. Y ahí está. ¿Sale? Para mayor facilidad. 253,000, no sé qué. 650 sería el valor completo con la anualidad. Ese es el valor correcto que tendríamos que tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, hasta ahí no pasa nada, lo llevaríamos de forma adecuada. Que el ejercicio te pregunta esto, ¿no? Los 225 o 227, no me acuerdo la verdad cuál es el resultado completo, pero pues ya tienen una forma de poderlo calcular, ¿no? Una forma distinta de poder hacer el ejercicio y no tener dificultad alguna. Ahora, podemos hacer muchos elementos, ¿no? O sea, podemos aquí calcularlo desde una forma que nos pueda ayudar a poder hacer que las cosas fluyan y pues ya tenemos aquí estas anualidades, ¿no? Entonces, anualidades básicamente pues finalizadas, ¿no? Luego tenemos otras anualidades que nos dice, por ejemplo, cuánto debe depositar cada mes y ese nos dice para poder hacer las actividades.
Y ahí es donde tal vez ya empieza a generar otro poquito de más duda y dices, bueno, ¿y es que esto cómo lo voy a hacer? Porque nos dice, oye, pero el ejemplo se conoce el monto de la anualidad o valor futuro, o sea, eso ya lo tengo. También se le conoce la tasa de interés y el número de depósitos a realizar, que va a ser 12, pero se desconoce el valor de A, es decir, usamos la fórmula para determinar el monto de la anualidad. Y entonces simple y sencillamente despejamos. Ese es algo que tenemos que hacer un despeje como tal. Y entonces acá si está dividiendo, se pasa multiplicando, vamos a hacer una igualación de términos, aquí está, y posteriormente lo que debemos de hacer es pasar nuestro símbolo. Si en este caso toda esta ecuación, aquí como tal, está, en este caso está siendo multiplicado, va a tener que pasar a este término a dividir, ¿claro? Por esa cuestión se hace de esta forma y así nos quedaría nuestro resultado mucho más simple, mucho más óptimo, ¿sale? Entonces, ese es uno de los detalles que podemos llegar a tener. Puede ser, o sea, como tal, que se nos presenten estos datos y pues bueno, al final del día es que podamos ir dándole esta solución. Obviamente aquí viene un poquito más complejo porque empiezas con logaritmos y cuáles son los logaritmos es prácticamente cuando debes de utilizar, ejemplo, el mismo valor, ¿no? O sea, para no representarlo, muchas veces de un exponente, por ejemplo, que coloques 1.01 elevado a la 12, o sea, no vas a poner 1.01 por 1.01 por 1.01 y así te irías, ¿no? O sea, no lo pones, simplemente pones el logaritmo para que te dé el resultado óptimo y no tengas ningún detalle. Y este ejercicio, fíjense que está bien, bien interesante porque te dice, ¿no? Que Sonia desea terminar de pagar una deuda de 25.000 pesos con una tasa de interés anual del 38% capitalizable cada mes. Si Sonia pretende realizar pagos de 1.500, ¿cuántos pagos debe hacer para terminar de liquidar esta deuda? Y luego te dice, los datos del problema son el valor presente de la anualidad. Y ahí te pone el valor, el valor de la anualidad, son de 25.000 pesos. La tasa de interés mensual es del 38% entre 12, es decir, 3.17%. Y el pago es de 1.500 pesos mes con mes. Se desconoce el número de pagos, aplicando la fórmula del valor presente de la anualidad, tenemos, ¿no? Y ahí tenemos como tal la fórmula, es decir, para poder calcular la anualidad, perdón, para poder calcular el número de pagos, vamos a tener que aplicar la fórmula ya como tal despejada. Y esa es la ventaja, que ya no la da básicamente despejada, ¿no? Entonces ya no tenemos dificultad alguna de cómo darle seguimiento a esta actividad. Pero aquí sí tendríamos que ver que, por ejemplo, que sustituyendo ya estos valores, aquí como tal, que les decía que colocamos el logaritmo, dice que pues el resultado nos da directamente de realizar los 24 pagos de 1.500 pesos, ¿no? Aquí 24.08, o sea, es decir, que el pago son de 24, que digamos que es como que la más compleja o la más que podría llegar a generarnos algún conflicto. Meramente son las anualidades. Y si no estoy mal, déjenme ver. Creo que esas son las que tenemos de mayor complicación. A ver, para la... Sí, son las que tenemos de mayor dificultad. Por ejemplo, aquí nos meteríamos al caso. Ya para irnos, despedirnos ya en esta ocasión, vamos a hacerlo de manera mucho más rápida, ¿no? Vamos a trabajar con estos. eh, Voy a copiarlos. Brindamos una solución mucho más rápida y vemos cuáles serían sus posibles soluciones, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Tenemos tres posibles respuestas, ¿no? A ver, dice que Felipe y Eufemia se casaron y como no tenían lo suficiente dinero para comprar los muebles para su hogar, pidieron un crédito en la mueblería del centro. O sea, ahora tienen que pagar 16.000
pesos dentro de 4 meses y 28.740 dentro de 8 meses. Felipe y Eufemia proponen a su acreedor pagar mediante dos pagos iguales, el primero dentro de 3 meses y el otro dentro de 9 meses. La empresa accede y aplica una tasa del 23% capitalizable cada quincena. Calcula el valor de los pagos. Eso es lo que nos indica como tal, ¿verdad? Y entonces, digamos en sí, ¿cuál es el resultado que debemos de calcular? Nos da tres opciones, nos da aquí como tal el de 24, 26 y 23. ¿Cuál es el resultado que realmente debo de considerar? Bueno, pues vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a ir desmenuzando los elementos. Vamos a ver entonces que tiene dos factores, ¿no? Una deuda como tal, que marca 16.000 pesos, y esta que se tiene que realizar dentro de 4 meses. Esto es importante, que voy a considerar los 4 meses como tal. Posteriormente me dice que tengo la siguiente, que son 28.740, pero que esto es dentro de 8 meses como tal. O sea, es decir, la sumatoria me da el año, ¿no? La sumatoria de los 4 y los 8 me da completamente el año. Pero la primera deuda es a 4 meses y posiblemente es a 8. Y ellos proponen a su acreedor pagar mediante dos pagos iguales. O sea, eso es algo importante que vamos a hacer dos pagos. Aquí voy a tener. Ah, bueno, aquí es importante considerar que ese es el valor de n, ¿sale? Ese es el valor de n, sería de 4 y de 8. Me dice que voy a hacer dos pagos iguales. Los pagos van a ser mediante el primero dentro de 3 meses, 3 meses, y el otro mediante los 9 meses. La sumatoria igual me dan los 12 como tal, el año. La empresa accede aplicando una tasa de interés. Aquí la tasa de interés me dice que es exclusivamente del 23%. Ojo, porque dice que es capitalizable cada quincena. Entonces, es decir, que si el 23% lo voy a tomar en cuenta, este 23% me tiene que ser probablemente ese anual. ¿Cuántas quincenas tiene un año? Acá arriba lo teníamos, ¿no? Ah, no, no, no tenemos las quincenas, pero son 24. Son 24 quincenas. Cada mes tiene dos quincenas, entonces se considera que son 24. 24 quincenas, es decir, nos quedaría el resultado de quincenal. ¿Claro? Lo voy a poner en términos de porcentaje para que me dé mucho más rápido, más pequeñito y se pueda visualizar sin mayor detalle. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a darle continuidad. Entonces nos dice que ya tengo el valor y necesito calcula el valor de los pagos. Ojo, nos está pidiendo valor de pagos. ¿Cuáles son las fórmulas que podría llegar a utilizar en este caso, no? Bueno, aquí tendríamos que ver una porque tengo que hacer dos pagos aquí, o sea, estos dos. Eso es lo que necesito calcular. Lo voy a colocar de color amarillo. Necesito precisamente determinar cuánto va a ser el valor que se va a realizar. Y bueno, punto número uno. Si ya tengo el valor, o sea, ahora se tiene que pagar 16.000 pesos dentro de 4 meses y 28.740 dentro de los otros 8 meses. No, no vayan a hacer, digo, no vayan a hacer esto, porque muy probable que digan, ah, pues es que son 44.740, lo divido clásico, pues son dos pagos, ¿no? Y me da 22.370. Y entonces, pues no, bueno, por fortuna no hay ninguno de 22, ¿eh? Por fortuna, porque si no tendremos ya aquí un detalle a considerar. Entonces, no es como tal, no es la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, así es que no me lo hagan así. ¿Por qué? Porque te dice que obviamente se tiene que ir capitalizando, pero aquí tenemos una cuestión, por ejemplo, esos 16.000 se van a capitalizar pues a una cantidad de quincenas, a 8 por ejemplo, y los 28 se van a capitalizar a un periodo quincenal de 16, ¿no? 16 quincenas. Entonces vamos a tener esos dos elementos ahí a marcar, entonces sería de una forma completamente diferente.
Pero aquí fíjense que la ventaja que vamos a llegar a tener sería de la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a empezar? Bueno, pues ya con los últimos 10 minutos que nos quedan, tendríamos que utilizar prácticamente la fórmula en la que se indique precisamente cómo es que tendríamos que determinar nuestro valor futuro o valor presente, si es que así lo quieren ver, donde el valor presente como tal ya lo tenemos marcado, ya sabemos que son 16,000 pesos, ya sé que es este valor como tal. Entonces lo que necesito ver es cuántas quincenas se va a capitalizar precisamente. Y pues esos como son 4 meses, significa que se capitalizaría como tal, pues 8 veces, ¿no? Aquí se va a capitalizar en este caso. Entonces, haríamos esta misma fórmula, capitalizable, el valor presente, capitalizable a 8 para poderlo calcular y poder determinarlo sin mayor detalle. ¿Y cuántos serían a esta? Bueno, pues precisamente bueno, aquí le voy a agregar, a ver si puedo, cuántas quincenas tenemos, ¿no? No me permite. ¿Cuántas quincenas tienen 4 meses, no? Y aquí vamos a considerar, por ejemplo, que son por 2. Y entonces el total de 16 más 8 pues, son igual a 24 quincenas. Claro. Entonces estas son las quincenas capitalizables, para no perdernos y darle ese seguimiento. Eh, ¿Qué vamos a tener también aparte de aquí? Bueno, pues vamos a darle el seguimiento. Bajaría la fórmula para no perdernos. No tengo otra más que esta, pues, entonces voy a bajarla y empezaríamos, ¿no? Voy a calcular mi valor presente. ¿Cuánto sería? Nada más que en este caso, por ejemplo, como quiero calcular este valor presente, voy a considerar que ya tengo los 16,000 pesos que deben de ser repagados como tal. Voy a multiplicarlo, que son 4. Voy a determinar 1 más mi tasa de interés. La tasa de interés quincenal, que ya la tengo aquí, y lo tengo que capitalizar. En este caso sería pues a 8, ¿no? Entre, denme un segundo. Sí, sería entre el valor capitalizable quincenal. Muy bien. Y aquí te empezamos con lo mismo, con las fórmulas, y me da, son tres, perdón, son tres paréntesis. Después del 31 también ahí es un paréntesis para elevar a la potencia. Son dos. Y por último, ya no tengo para poner paréntesis, ¿no? Me da el 1,800,000, ¿no? Ese es el detalle. Pero se supone que sí, fíjense, tengo mis tres paréntesis. Tengo mis tres paréntesis. Ah, ya sé por qué.
porque aquí en el uno, muy bien, no hice la fórmula completa. Era uno menos, se abría el paréntesis, era uno más, ahora sí, tenía mis dos fórmulas y entonces nos daba como tal dicho resultado, ¿no? Teníamos los dos paréntesis. Fíjense que en esta ocasión, no sé por qué el resultado me aparece de una forma distinta. Sí, se supone, me saca otros datos. O sea, se supone que debería de jalar el valor, pero no me lo permite. No puedes dar de forma negativa, ¿no? No puede dar los 132.000. Entonces, bajo este aspecto, eh, hay un error, pero el error que estoy metiendo debe ser los 8, el periodo y los 16.000, ¿no? O sea, eso ya está como tal el valor. Entonces no hay ningún detalle. Ahí habría que considerar probablemente al momento de calcular el valor, no sé si, sí, aquí está el error. Ahí está. Ahora sí, perdonen, es que no le ponía el signo negativo, ¿no? Pero el primer valor presente que tenemos es de 122.651.79. Ese es mi primer valor como tal. Ahora, ya lo tengo mucho más rápido, ya lo voy a poder calcular sin mayor detalle y tendría lo siguiente. La diferencia, obviamente, que ya tengo aquí considerado los 28.000 por los 16.000, pero aquí tendría que considerar el 57 y aquí también sería el 57. ¿Claro? ¿Por qué? Porque esos son 28.740. Se va a capitalizar, en este caso, 16 periodos, que es lo que estoy tomando en cuenta. Capitalizarle 16 periodos a un lapso de 96, al punto 96%, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un valor que son 547.093.41. Como tal, en este caso, si es que llegaríamos a tener como valor presente. Y aquí el mismo ejercicio te dice, fíjense, ¿saben? No sé por qué tengo ligera sospecha. Ah, no, sí, hizo 23%. Sí, porque la vez pasada me salió demasiado elevado porque no le puse el otro dato. Y aquí como tal tenemos estos dos resultados. Nos dice que son 547.043. Obviamente no tengo ningún dato como tal porque me dice que tiene que ser mediante dos pagos determinados. Entonces, como resultado óptimo, tendríamos que darle bajo el siguiente panorama. Ya que consideré estos valores, bueno, ahora tendría que determinar precisamente mi valor, mi, cuánto sería el valor total que tendríamos como tal. Para ello tendría que volver a utilizar la fórmula donde utilizo IMEA, va a ser igual a mi pago que ya tenía asignado, que en este caso son 535. Nada más que aquí va a ser algo bien curioso. Y ojo, el truco de este ejercicio te dice que solamente se va a pagar, aquí te dice que se va a realizar mediante dos pagos. Y ahí es donde nos confunde y donde dices, bueno, entonces, esta cantidad la tengo que considerar a dos pagos como tal, pero se capitalizan aquí porque me dice, lo tengo que pagar en 3 meses. Es decir, entonces, estos 16.000 ya no se capitalizan a cuatro, sino se capitalizarían a cuánto? A tres nada más. Claro. Porque ya no le va a alcanzar para poder capitalizarlo. O primero capitalizo y la sumatoria completa la genero bajo este panorama. Entonces, ahí es donde, por eso les decía, ahí es donde existe esta pequeña confusión de si lo puedo realizar
a este valor o a qué valor tendría que utilizar como tal, como ese pequeñísimo detalle. Y entonces ahí es donde cada uno de nosotros empieza con ese pequeño conflicto existencial, ¿no? Pero básicamente lo correcto que tendríamos que considerar es no directamente, porque ya el resultado es el valor completo. O sea, los 16,000 ya incluye interés, en los 16,000 ya incluye el capital, ya está prácticamente con los 16,000 con el valor final para poderlo determinar. Oigan, se me va a acabar el tiempo, no me percaté de ello y ya se me va a acabar, ¿sale? Entonces, por si se termina la sesión, de todos modos va a haber otra sesión más si quieren el día de mañana para poder continuar con ello y poder darle una solución óptima y no tengan ningún detalle, porque al final, pues obviamente esto va generando confusiones y entre más podamos darle solución, mucho mejor, ¿va? Entonces, por cualquier cosa, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Si quieren el día de mañana que puedan participar más personas y poder estar al pendiente para darle seguimiento.